Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa? Lista. Estupendo, fenomenal. Pues mira, hoy creo que podríamos hablar de un tema que yo considero que es muy interesante, que es sobre Disney. Hombre, me encanta. Los parques Disney. Me encanta eso. Disney World. Yo creo que es algo bastante interesante porque Disney creó un nuevo concepto de lo que es el entretenimiento del parque de atracciones. O sea, realmente el precursor de estos parques de atracciones fue Walt Disney. Resulta que, bueno, Walt Disney nació en Chicago en 1901 y vino de una familia humilde que vivía en una granja. Una granja, sí. Y el padre pues era repartidor de periódicos y compró una ruta de periódicos y pues se dedicaba a eso. Y Walt Disney pues trabajaba en esta ruta y cuando ya fue más mayor fue a la guerra como conductor de ambulancias en la Primera Guerra Mundial y estuvo en París, la liberación de París, y luego cuando volvió a Estados Unidos empezó a trabajar en una empresa que se dedicaba a hacer animación. Entonces, bueno, le fue muy bien. Él incluso desarrolló un dibujo animado que se llama el conejo Oswald. Oswald, sí, que tuvo mucho éxito, pero que según las leyes y cómo estaba configurado los contratos de aquel entonces, resulta que perdió los derechos directamente. Entonces se vio prácticamente en la calle, no tenía nada. Y bueno, él mismo lo cuenta, que en el viaje en el que se enteró que esto había sucedido, en el viaje de vuelta a casa, porque él ya vivía en California, esto se enteró cuando estaba en Nueva York, en el viaje de Nueva York a California con su mujer es cuando desarrolló la idea de hacer Mickey Mouse. Entonces Mickey Mouse evidentemente marcó un antes y un después, no solamente en su vida sino en el mundo entero. Y empezó a desarrollar dibujos animados con personalidad. Era la primera vez que los dibujos animados tenían cierta personalidad, y entonces pues empezó a ganar mucho dinero haciendo las animaciones, pero luego de cortometrajes digamos de poco tiempo a largometrajes, a películas enteras, que hasta entonces nunca se había hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenía mucho dinero, empezó a ganar más dinero todavía, invertía más en sus películas, ya tenía una familia, tenía 2 hijas, una la que adoptó. Sí, una propia y otra adoptada. Sí, exactamente. Entonces, bueno, también él lo cuenta de que estando pues los fines de semana con sus hijas, él todos los sábados pues iba con ellas a sitios para divertirse, ¿no? Junto a la familia, sí. Sí, bueno, en particular él con las hijas. O sea, él quería estar con sus hijas para estar tiempo con ellas, ¿no? Y pasar un tiempo en familia en ese sentido, porque nunca les dedicaba tiempo. Sí. Entonces, pues iban a varios sitios, iban a un tío vivo, iban a tal, pero no había un sitio donde él sentía que podía llevar a sus hijas, ¿no? Entonces es cuando él empieza a investigar sobre los parques temáticos. Entonces, realmente no existía ningún tipo de parque temático en lo que basarse como él lo concebía. Sí que existía el concepto de el circo. Entonces el circo era pues un sitio donde tú ibas con la familia y veías los animales y veías como pues estaban los payasos, los acróbatas, más o menos el circo que tenemos hoy en día, que nos ha llegado hasta hoy en día. Y sobre todo estaba el circo también de Barnum, que fue un poco el precursor de todo lo que es la idea del circo, ¿no? Y entonces también empezó a basarse en el único parque temático que existía en aquel entonces, que eran los jardines del Tivoli en Copenhague. Entonces, bueno, era esto, o sea, era un jardín donde era más bien ecológico, tenían su noria, tenían su tío vivo, pero claro, faltaba más animación. Entonces es cuando Disney habla con un señor que era militar
Entonces, junto con otros ingenieros que él había contactado a través de los años, es cuando empieza a desarrollar la idea de hacer una especie de parque temático donde hubiera esto, pero un poco más grande, y que fuera un sitio para que los niños pudieran ir con los padres. Claro, y la familia junta a divertirse. Exactamente. Entonces es cuando empieza la creación de un sitio que se llama Disneylandia, ¿no? El país de mi propia Landia, sí, exactamente. Entonces, bueno, es un sitio que Walt Disney elige en California, que es en Anaheim, ¿no? En Anaheim, sí, exactamente, y es del tamaño de un gran un parking, sí, un parking muy grande, pero rápidamente se da cuenta de que el parking se queda corto. O sea, para lo que él quería hacer, sí, necesitaba todavía más terreno. Entonces empieza ya a desarrollar un Disneylandia más grande, más temático, en la que divide en diferentes zonas y se puede, pues, tener una experiencia de un día completo en diferentes zonas temáticas. Sí. Entonces, pues piensa en el espacio, porque era algo que estaba muy en auge en los años 50 y 60. Luego también, pues, piensa en un sitio solamente para los niños, que se llama Fantasyland, la tierra de la fantasía. Un sitio para el mañana, en Tomorrowland. Exactamente, el futurista, el Tomorrowland. Luego estaba la zona de Nueva Orleans, que representaba más bien como una especie de oeste americano. Y luego, pues, un sitio de aventuras, ¿no? Que era el Adventureland. Sí. Entonces todo esto estaba conectado por un sitio que se llamaba Main Street. Entonces Main Street era un homenaje a sus orígenes. Entonces era como decir, mira, nosotros venimos del pasado, sí, y vamos a un punto central que es, bueno, como un núcleo en el que, una especie de flor, en el que desde el centro puedes ir a las diferentes zonas y puedes comunicarte. En el centro estaba el castillo. Exacto. Entonces básicamente lo que se le ocurre es hacer como una zona, un castillo, que desde prácticamente todo el parque se puede ver. Entonces juegan mucho con las alturas y los colores, para que de una forma discreta tú desde una zona no puedas ver otra zona, pero sí puedes identificar el castillo. Entonces, si quieres ir al castillo para poder ir a otra zona, se puede hacer. Entonces están todos los árboles estratégicamente colocados para hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve que le va muy bien esta idea. Entonces quiere desarrollar todavía más parques temáticos. Ya las películas van muy bien, pero él quiere seguir haciendo parques temáticos. Entonces es cuando se lo busca algún sitio donde poder expandir, y se da cuenta que hay un sitio fantástico que es en Florida, que la tierra prácticamente no vale nada porque son pantanosas, donde nadie lo quiere. Y él, claro, si él dice que quiere comprar ahí, inmediatamente el precio se dispararía, ¿no? Claro. Entonces crea muchas empresas, unas 100 empresas, en las que poco a poco van comprando diferentes zonas de un terreno. Pero claro, los que vendían decían que curioso que justamente quieren esta zona, sí, cuando aquí no hay nada, no se puede hacer nada. Sí. Entonces resulta que cuando lo compró prácticamente por, no sé si era un acre por $5, una cosa que es muchísimo terreno por nada. Sí. Cuando se enteraron que era Disney que la había comprado, pues el precio se disparó y se multiplicó por 1000 de un día para otro. Sí, exactamente. Entonces Disney es cuando piensa en crear ya un Disneylandia todavía más grande, para crear un Disney World, un mundo de Disney. Entonces él tiene diferentes ideas para la estructura del parque temático, pero aparte de un parque temático él quiere hacer una ciudad. Entonces no solamente hacer una ciudad donde la gente pueda vivir, pero poder desarrollar inventos y cosas del futuro, sino también una zona industrial con su propio aeropuerto. O sea, quería hacer una ciudad nueva totalmente, con un Disneylandia añadido, entonces que tú podías ir perfectamente
los fines de semana o los días de cada día y volver a trabajar, ¿no? Y una zona donde realmente no haría falta los coches porque estaba montado de tal manera que se podía ir caminando a todos los sitios con una infraestructura que él había creado. Y esto es bastante interesante porque hay vídeos de esto y se puede ver en YouTube. Si te parece, vamos a dejarlo aquí y continuamos con los parques temáticos de Disney en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.